Buen día a todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Madueño Ponce y mi compañero de equipo es Eliezer Martínez Herrera. Venimos representando con mucho orgullo a nuestra unidad académica preparatoria 2 de octubre con el proyecto experimental La Danza de las Abejas. La danza de las abejas es un proceso de comunicación animal que utilizan las abejas y se da cuando las abejas obreras van y buscan una fuente de alimento, que en este caso es el polen, y al regresar a la colmena, su panal, le comunican por medio de esta danza a las demás abejas en qué posición se encuentra esta fuente de alimento. Este fenómeno fue observado por el etólogo austríaco Carl Frisch. Existen dos tipos de danza: la danza en círculo y la danza octana. La danza en círculo, como su nombre le indica, es una danza de forma circular cíclica que indica floración cercana a 100 metros de distancia o menos. Y la danza octana, que es la que vamos a abordar en nuestro prototipo, es una danza que realizan en forma de 8 de infinito, que consiste en un meneo en la parte recta de su recorrido, donde un segundo de meneo es igual a 1 kilómetro de distancia. Esta va a ser nuestra danza elegida porque es la que nos brinda una distancia y una posición. Tenemos en este proyecto un sistema que nos ayudará a explicar este fenómeno por medio de vectores, y así será más fácil relacionar los conocimientos de física con este proceso natural. A continuación, mi compañero Eliezer mencionará los objetivos de nuestro proyecto. Como objetivo general tenemos visualizar, comprobar y demostrar por medio de la estructura aquí presente el vector posición y el vector desplazamiento con base en la danza de las abejas. Como objetivos principales tenemos en número 1 visualizar el vector posición y el vector desplazamiento, para de esta forma poder demostrar el movimiento que realizan las abejas, el movimiento mecánico al hacer su danza. En segundo lugar está calcular el vector posición y el vector desplazamiento por medio de medidas directas y medidas indirectas. Y en tercer lugar está demostrar las características del vector posición y el vector desplazamiento. Como podemos observar, contamos con un aparato empírico el cual tiene una circunferencia, por la cual el Sol da saltos relativos. Y vamos a calcular la distancia que recorre la abeja al polen. Para ello también realizamos un instrumento que nos servirá como referencia para los puntos antes mencionados. Para calcular el vector desplazamiento utilizaremos un flexómetro, y para calcular el vector posición simplemente nos guiaremos por f de x y f de y. Esta estructura está hecha especialmente para la danza en 8. Elegimos esta danza de 8, la cual tiene 3 variables diferentes respecto a la inclinación del Sol. Cuando la flor se encuentra en la posición derecha, la abeja empieza a hacer un meneo con el abdomen y hace giros hacia la derecha, completando un ciclo de 8. Cuando la flor se encuentra alineada al Sol, la abeja no tiene que hacer ningún movimiento de abdomen, solamente realiza los círculos. Y cuando la flor se encuentra a la izquierda del Sol, la abeja empieza a hacer su danza con el abdomen y gira hacia la izquierda. A continuación, voy a proceder a explicar el funcionamiento de nuestro sistema. Nuestro prototipo está constituido por un punto que señala la colmena, que en este caso es el punto central de nuestro sistema de coordenadas. También se colocará un dispositivo móvil con respecto al Sol y un punto de colmena, que en este caso será nuestro punto A. Se preguntarán, ¿por qué con respecto al Sol? Esto es porque las abejas toman el ángulo que hay entre el Sol y la fuente de polen. Mediante una varita se indicará la dirección de la colmena hacia el Sol, y con otra varita se indicará el vector desplazamiento, que es la distancia del polen hacia el origen. Con base a estos dos vectores, con el transportador que está aquí, se medirá la distancia de grados
entre estos dos puntos, que sería de 60 grados. Continuando con nuestro proceso, procederemos a tomar la distancia, a medirla con un flexómetro o en nuestro caso con una regla, debido a que tenemos una escala específica en nuestro sistema, y mediremos el vector desplazamiento o vector posición, que en este caso es el mismo. Como podemos ver, es una distancia de 13 centímetros, pero como tenemos una escala de 1 en 100.000, sería equivalente a 13 kilómetros. Una vez que ya hayamos medido la distancia del vector desplazamiento, procederemos a descomponer en sus componentes rectangulares, tanto en X como en Y. Mediante la medición indirecta, procederemos a calcular los componentes tanto en X como en Y con estas fórmulas. Tenemos que R, que es igual a 13, por el coseno del ángulo, que es igual a 60, nos daría igual a 6.5 kilómetros. Y la componente en Y sería lo mismo, pero en vez de coseno, con seno, lo cual nos da un resultado de 11.25 kilómetros. Por lo tanto, las coordenadas de nuestro vector serían 6.5 en X y 11.25 en Y. Según nuestra medición, los resultados para este punto seleccionado sería que está situado a 6.5 kilómetros al este y 11.25 kilómetros al norte, situado en punto final en el noroeste, que representado al idioma de las abejas estaría a 60 grados a la izquierda del Sol, a 13 kilómetros de distancia. El fundamento teórico es el vector posición y el vector desplazamiento, que aquí están representados en el viaje que realiza la abeja del panal hacia la flor. También hicimos el cálculo directo y el cálculo indirecto. El cálculo directo lo hicimos por medio de aparatos como la regla, y el cálculo indirecto lo realizamos por medio de las ecuaciones que podemos notar en la pizarra. El sistema de referencia pues es el que acabamos de proponer, y el movimiento mecánico es el que nosotros estamos describiendo por medio de este sistema, que el movimiento mecánico es el baile que realizan las abejas al comunicarse. En conclusión, obtuvimos una estructura experimental, la cual nos sirvió para el movimiento mecánico, para calcular el vector posición, el vector desplazamiento, para obtener el sistema de referencias y la medición directa e indirecta. Podemos decir que se cumplió nuestro objetivo al desarrollar un sistema que nos permite relacionar el fenómeno denominado la danza de las abejas con los fundamentos de física que tiene implícita de forma natural y espontánea. También podemos recalcar que esta danza es un sistema de comunicación muy exacto, muy preciso, con sus variables definidas. Este proyecto pues pudimos calcular cómo las abejas se mueven, y quisiera recalcar ya por final la importancia que estas tienen, ya que de ella depende nuestra vida. El 80% de la flora se debe a ellas. La flora se utiliza para las fábricas, lo que viene a ser el ganado, y también para la industria textil en caso de los colores. Sin ellas sencillamente el humano no podría existir. De acuerdo a algunos datos científicos, el ser humano se extinguiría tan solo en 4 años. Por eso es importante cuidarlas, no matarlas, ya que suelen ser inofensivas si no las provocas. Alrededor del 2% de la humanidad es alérgica a ellas, así que si tú no eres alérgico, evita por favor matarlas, ya que son la base de la existencia humana. Gracias.